Bueno, muchas gracias primero por darme esta oportunidad de descubrir y espero que sea el principio de una larga relación, como decían en Casablanca. Y bueno, yo, entre otras cosas, llevo mucho tiempo acompañando al sector, nunca desde la producción, siempre desde la investigación o la administración. Y bueno, fui responsable durante 8 años a nivel europeo de las frutas y hortalizas. Ajá. Y ahora, desde que volví a España, pues digamos, tengo un blog que se llama Únicamente los paranoicos sobreviven, el paranoico, en el Muy, cual, muy, muy adecuado, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo. en efecto, la idea que hay detrás es que tenemos un gran sector en España, uno de los sectores punteros mundiales, con una situación de éxito en los mercados notables, por supuesto, pero que la idea es que cualquier momento como este está también amenazado por una serie de cambios que hay que anticipar, incluso anticipar paranoicamente, es decir, pensar en qué preparar lo peor para disfrutar de lo mejor, ¿no? Sería otra manera de explicar las cosas. Hubiera sido bueno hablar esto hace un mes, porque hubiera tenido el sentido, lo hubiéramos visto con retrospectiva y hubiera sido muy Hombre, clarificado. yo hace 8 años escribí un artículo, me acuerdo perfectamente, explicando por qué era peligroso que el principal país importador de frutas y hortalizas fuera de la Unión Europea nuestro, Era Rusia, era Rusia. fuera Rusia. Y que el meter casi el 50% de los cestos de la exportación hortofrutícola de los huevos de la exportación hortofrutícola en el mismo cesto era una fuente de debilidad y que ojalá no pasara nada. Y desgraciadamente ha pasado porque las cosas son como son, ¿no? Ahora estamos frente a una crisis, bueno, imprevista, por lo menos para los que no somos Bill Gates. Ya sabéis que ha circulado una visión, La charla. otro paranoico. Bueno, ya me gustaría a mí parecerme a Bill Gates en muchas cosas, pero un paranoico que ya señalaba que el peligro que podríamos tener en esta globalización. Yo creo que el mundo se ha globalizado. España y el sector hortofrutícola español globalmente salen muy bien. Han sabido sacar provecho globalmente de esta globalización, nunca mejor dicho. El año pasado el excedente de la balanza comercial agraria española fue de 14.000 millones de euros en agricultura y productos alimentarios. Es decir, España es un país exportador neto de alimentos y eso se debe en buena parte a este proceso. Pero este proceso tiene pros, evidentemente, pero tiene contras, y el que estamos viviendo es a una escala infinita otra cosa que ya se pudo vivir en algún momento, pues con la peste porcina africana o con el chancre negro, o con distintas enfermedades, ¿no? La globalización de las enfermedades, la globalización del turismo, la globalización del transporte, implica una globalización también potencial de las enfermedades, y ahí estamos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Alguno está muy de moda ahora hablar de soberanía alimentaria y un poco de repliegue sobre sí mismo. Repliegue sobre sí mismo a nivel nacional, lo cual tiene aún menos sentido, porque el coronavirus ha demostrado que no tiene fronteras y que la única manera de que podamos realmente luchar en contra de ello es con un enfoque global y compartiendo, y que cuando no compartimos pues tenemos problemas serios. Y eso lo tenemos tanto con las mascarillas y los respiradores como con los obstáculos que está habiendo al transporte de mercancías en
en las carreteras. Es decir, la subida de los controles a nivel nacional, por mucho que se hayan empeñado los ministros en declarar que van a haber un corredor de mercancías y que las restricciones no se van a aplicar a los elementos esenciales como son alimentos, productos farmacéuticos y compañía, y que estos van a poder circular libre y rápidamente, el hecho es que hoy en día este repliegue sobre sí mismo está creando problemas de circulación, de suministro, está haciendo colas más largas, está ralentizando el ritmo de velocidad de los camiones, está retrasando las entregas, y todo eso son obviamente problemas, ¿no? Problemas que serían... Es algo inconcebible que si estamos dando prioridad a tener el producto en el lineal y que no haya desabastecimiento, pues parece un sinsentido absoluto lo que estás comentando, ¿no? Sí, pero es lo que se llamó en su momento el coste de la no Europa, ¿no? Está muy de moda echarle la culpa a Europa de Europa hace o no hace lo suficiente. Y es verdad, seguramente que Europa no hace lo suficiente y no está a la altura de lo que algunos desearíamos. Pero evidentemente las cosas serían mucho peor si no hubiera Europa y si no hubiera un intento real de tanto la acción común a nivel del Banco Central Europeo, y ahora la Comisión parece que se está empezando a poner las pilas, como a nivel de los transportes. En el sector nos acordamos de cuando el deporte favorito de muchos agricultores franceses eran derribar los camiones españoles que llegaban a España, ¿no? La libertad de circulación de mercancías es clave para un país exportador, pero es aún más clave para un país exportador como España, que está en un rincón de Europa. Si estuviéramos donde Bélgica, lo tendríamos más fácil, porque si no podemos ir a la derecha, vamos a la izquierda, y si no, arriba o abajo. Pero nosotros, está claro que todo nuestro tráfico rodado, y el 95% de las frutas y hortalizas españolas se exportan por camión, todo el tráfico rodado pasa por Francia y a continuación por Alemania, como gran mercado destinatario de nuestros productos, en fin, gran mercado europeo. Por lo tanto, el simple espectro de que hubiera aún menos Europa a mí me pone la piel de gallina, porque en esta época del año somos la huerta de Europa, al menos en hortalizas. Seguimos siendo un gran suministrador en cítricos. Todavía no ha empezado masivamente la campaña del hemisferio sur. O sea que en cítricos somos un gran suministrador con nuestra cola de campaña. Tenemos además buena variedades tardías. En hortalizas es evidente que, pues el lugar donde se producen las hortalizas que alimentan a los consumidores europeos es el Levante, es Murcia y Almería y algo de Valencia, ¿no? Algo de Málaga y tal. Bueno, esto es un tema además estratégico para nosotros a nivel de empleo. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos primeros días, ¿no? La primera es que el sector se ha portado como un gabacho. O sea, se ha portado estupendamente. Ha habido un momento de angustia el martes y el miércoles hasta el jueves del consumidor y que compraban de todo, no solamente papel higiénico. Sí. Y bueno, ha habido un incremento importantísimo de la demanda y bueno, el sector ha sabido responder, porque tenemos un sector sobredimensionado con respecto a las cosechas medias, preparado para hacer frente a grandes cosechas, ¿no? O sea que desde este punto de vista lo ha habido. Y además, la otra cosa que hay que subrayar, sin un incremento significativo de precios, lo cual me parece una gran responsabilidad. Es decir, los precios no son malos, han subido un poquito, pero no hemos tenido locuras, lo cual yo creo que es bueno tanto para la imagen del sector como para los consumidores y el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que saber responder y además,
teniendo precios con un poquitín más de alegría, pero sin abusar de la situación. Y Tomás, perdón que te comente, pero sobre el tema de los precios, el sector de la fruticultura, bueno, perdón, de hortícola y demás, de productos digamos, del campo, no se comporta o no suele comportarse como cualquier otro cualquier otro sector productivo. En este caso, cuando la demanda ha crecido tantísimo, como bien dices, la oferta ha estado, hemos podido cubrir el 95%, yo creo, de esta oferta, de esta demanda, perdón. Sin embargo, los precios han subido, pero han subido muy poquito. ¿A qué crees que se debe? ¿Es un esfuerzo que ha hecho conjuntamente la cadena de supermercados, el lineal y el agricultor, o se debe puramente a oferta y demanda? Bueno, hay evidentemente como siempre, el elemento central es la economía, ¿no? Nuestros clientes son clientes nuestros de ayer, de hoy y de mañana. Y cuando de repente te vienen a ver y te preguntan cuánto me puedo llevar hoy, en vez de necesito X, sino cuánto me puedo llevar hoy, tenemos todo el interés del mundo en mantener una buena relación con ellos para hoy y para mañana. Cuando desde el sector se ha intentado abusar de una posición dominante, a muy corto plazo se ha vuelto como un boomerang en contra del sector. Era una prueba de inmadurez que tuvo el sector en otros momentos, y yo creo que ha hecho una prueba de gran madurez y responsabilidad, consolidando las relaciones comerciales con los compradores y respondiendo a sus necesidades y demostrando que somos capaces de ser socios serios y responsables, ¿no? Yo creo que esto es, con respecto a lo que hubiera pasado hace 5 o 6 años, yo creo que hay una muestra de madurez creciente del sector que yo me alegro muchísimo. Ahora lo que me preocupa, porque el paranoico siempre está preocupado, es la cadena hortofrutícola es extremadamente frágil. O sea, dependemos, si miramos desde el punto de vista de la industria, dependemos de la mano de obra para las centrales de manipulación, de las cajas, embalajes, etcétera. Dependemos del sector transporte. Es decir, hay muchos actores que tienen que seguir funcionando correctamente para que podamos funcionar. Y si hablamos a nivel de la producción, tenemos de nuevo la mano de obra, tenemos las semillas y tal, no interviene tanto en el corto plazo que estamos hablando, pero en fin, necesitamos mano de obra y necesitamos también envases, embalajes, productos fitosanitarios en su caso, y luego necesitamos capacidad de gestionar y reparar la maquinaria que pueda haber, etcétera. Es decir, es un sector que está funcionando al 120% en una sociedad que está paralizada. Uh-huh. Y eso es absolutamente notable, ¿no? Paralizada en las fábricas y tal, pero en fin, hace falta papel, hace falta plásticos, hace falta muchas cosas para que una caja esté como tenga que estar, hace falta etiquetas, hace falta... Y todo esto hasta ahora está funcionando en una España y en un mundo que se está ralentizando. Uh-huh. Y eso es notable. Luego está el tema de la carga de retorno en Europa, ¿no? Los camiones, si vuelven vacíos, pues es más caro. Claro. No solamente están tardando más porque hay más atascos,
porque además hay que desinfectarlo, porque además nuestros camioneros se encuentran con las cafeterías y los bares cerrados en torno a las autopistas, que bueno, pues es que serán camioneros, pero son hombres de Dios Sí. y necesitan parar para muchas cosas, ¿no? O sea que es nada fácil. El miedo además al extranjero portador potencial de virus, como si la contaminación no fuera endógena, esencialmente. Los posibles cierres de frontera y locuras con la cual te puedes encontrar son obstáculos serios. Y luego los cambios que se está produciendo en el consumo. Me explico. Hay sectores agrarios que están absolutamente damnificados por el cierre de todo el sector horeca, hotel, restaurantes y cafeterías. Es el caso, me contaban los de los lechones y los cochinillos, que se venden sobre todo a los restaurantes. Todo lo que tiene una parte importante de horeca, como canal esencial, lo está pasando muy mal. Sí. En las frutas y hortalizas, globalmente hablando, y lo global es siempre una generalización, yo creo que se consume más frutas y hortalizas en el hogar que en la restauración colectiva. Y entonces la gente está encerrada en casa y come más frutas y hortalizas. Y además hemos sabido mantener precios razonables, y eso es importante. Los niños, por ejemplo, en los comedores escolares, no todos tienen una alimentación y siguen el consejo de nuestros amigos de 5 al día, ¿no? Y por lo tanto, y hay más tradición en España de cocinar y de preparar, sobre todo cuando el tiempo ya no es problema, o sea, porque estás ahí encerrado y te metes a preparar platitos y tal, purés y tal. Yo creo que globalmente es posible incluso que el consumo de frutas y hortalizas, al desplazarse del sector horeca al sector economía doméstica, pues se vea favorecido. Y sobre todo, además, con precios más dignos, porque los precios que paga el sector de restauración colectiva en particular, cantinas escolares y tal, son precios extremadamente ajustados para productos extremadamente básicos, con las consabidas excepciones de los restaurantes, de algunos restaurantes y tal. Y en casa yo creo que somos más propensos a darnos un pequeño gusto y normalmente los hogares pagan un precio más interesante para la cadena, para el agricultor, para el comerciante, que la gran distribución, que la gran restauración, que la restauración colectiva. Sí. Por lo tanto, ahí, comparado con el porcino, y bueno, más que el porcino, comparado con los cabritos, los cochinillos y tal, tenemos una Ventaja. Sí. una ventaja. Además, se ha producido una cosa muy curiosa, y es que nosotros hemos tenido el pánico comprador la semana pasada, y un poco este pico de búsqueda descontrolada lo está teniendo el resto de Europa con un pequeño desfase, ¿no? Lo cual no viene mal. No viene mal porque dos locuras al mismo tiempo, no sé si lo podríamos haber resistido, pero una detrás de otra, bueno, pues puede venirnos bien, ¿no? Sí, este nuevo escenario, Tomás, crees que es positivo, ¿verdad? Para nuestro sector, que ahora, pues, desde otros países como Alemania o como Italia, se esté tirando tanto de estos productos de hortofrutícolas. Como tú dices, todo al mismo tiempo quizás no hubiera sido positivo, pero si se ha hecho un poco escalado,
pues se va a poder llegar a todo. Pues yo creo que es mucho mejor este escalonamiento, siempre y cuando, insisto, la cadena de suministros, o sea, todos los sectores que tienen que seguir funcionando correctamente, sigan funcionando. Y sabemos que hay noticias de que hay problemas. Sabemos, por ejemplo, que en Huelva les va a faltar las mujeres marroquíes que estaban contratadas y que no pueden entrar por ahora, por lo menos. Sabemos Esto puede ser que un corto plazo, ya medio plazo. el mismo problema, por cierto, tienen los franceses también en una dimensión parecida. Hasta ahora había un problema de transporte de los trabajadores a las centrales hortofrutícolas y al campo, que normalmente lo hacían en coches compartidos. Y la noticia de hoy es que parece que van a flexibilizar la norma interpretativa para la Guardia Civil para permitir que bajo ciertas condiciones puedan ir varios en un coche, ¿no? Lo cual sería una buena noticia. Pero nos queda siempre el peligro del coronavirus y que empiecen a caer los trabajadores que cosechan o los trabajadoras mayormente que están en las centrales hortofrutícolas. Se ha tomado muchas medidas higiénicas y de control y tal, y yo creo que es ejemplar la manera en que se ha reaccionado, pero evidentemente estamos ante un enemigo desconocido y la desaparición de la mano o la disminución de la mano de obra podría poner en entredicho también este frágil equilibrio, ¿no? Sobre el tema de los países más afectados, como puede ser Italia o China, ¿qué referencias tenemos de ellos? ¿Están llegando los productos de manera adecuada? Los lineales están surtidos. El producto español está llegando, sobre todo a Italia, y bueno, y lo que se exporta a China. Entonces, no, el caso chino y el caso italiano es totalmente distinto. China está saliendo del apuro, han vuelto a abrir los restaurantes en Pekín. Y el mayor problema que había era la parálisis en China y el hecho de que no hubiera barcos y aún menos contenedores frigoríficos para transportar las mercancías hacia China. Y además lo poco que volvía vacío y por lo tanto también con una carga de retorno que era sin carga de retorno, ¿no? Sí. Y eso, se está empezando a normalizar. Y yo creo que en cuestión de semanas podemos estar en situación más tranquila con China. China debería volver a arrancar y por lo tanto debería normalizarse poco a poco la situación, ¿no? Italia es evidentemente mucho más preocupante, primero porque es un mercado vecino y muy próximo. Y entonces ahí, claro, depende de cada historia. Desde Alicante me cuentan que ellos entrar en el mercado italiano es extremadamente complicado. Es un mercado en el cual incluso la gran distribución no existe a la escala en que la conocemos y las prácticas comerciales son muy especiales. Y por ejemplo, me contaban desde Alicante que habían encontrado una manera de entrar al mercado italiano a través de los mercadillos de proximidad, los mercadillos del domingo, etcétera, no a través de las grandes cadenas, sino a través de este conjunto de tiendas que tiene una gran importancia todavía de comercio, que tiene una gran importancia en Italia. Y esto está cerrado. Cerrado todo, claro. Está cerrado completamente. Y entonces esto sí que pues repercute y es un problema. Entonces yo las noticias que tengo es que
Italia, país difícil, lo es aún más hoy. Porque digamos que Eh, se ha concentrado la oferta todavía más, porque bueno, si hemos eliminado a los mercadillos, a las pequeñas tiendas de barrio que no abre o abre de manera mucho más limitada, digamos que la oferta se ha concentrado pues todavía más con esta crisis. Seguramente, aunque cuando hablas de Italia con los exportadores españoles son siempre muy prudentes, lo que te demuestra la dificultad de entender y de trabajar con el mercado italiano, ¿no? Es un mercado muy complicado y, en fin. Sí, bueno, en España también ha pasado lo mismo. Al final la oferta sí que digamos, se ha centralizado mucho más de lo que ya estaba. Y bueno, pues claro, si quitamos actores pequeños de la ecuación, pues al final quedan los supermercados más grandes, que son los que están aglutinando pues un volumen todavía mayor de este producto. Sí, pero en Mercamadrid sigue funcionando estupendamente y siguen entrando más camiones que de costumbre. O sea que yo creo que una parte de la distribución de lo que llamamos la distribución comercial, aparte de los acuerdos que tiene, ha completado su abanico con compras a Mercamadrid. Y luego, a nivel del comercio minorista, depende en qué barrio. A algunos les va muy bien y otros les va menos bien. Me contaban que en los mercados municipales, por ejemplo, la gente es reacia a ir a los mercados municipales y ha habido una baja importante de la frecuentación. En cambio, tiendas de barrio de solvencia, pues siguen vendiendo mucho más que antes de la crisis. Y me explicaba David, mi frutero, que claro que como es que ahora mismo en casa comen 4. Claro. El marido, la mujer y los 2 niños. Claro. Y como este es un barrio de clase media, pues comen y este, por cierto, de cara al futuro es otro problema. El de las clases medias y el del poder de compra y el de la crisis económica que se nos viene encima. Es decir, este parón económico que estamos teniendo, esta economía de guerra, por recoger, me encantó creo que era el comandante de la Guardia Civil o el teniente coronel del ejército, el que hablaba de guerra, ¿no? Pero evidentemente va a quedar, se va a quedar mucha gente en el camino. Mucha gente va a estar meses ganando menos. Comercios lo van a pasar muy mal en esta época y algunos pueden no volver a abrir. Es decir, esto va a dejar secuelas importantes. Y secuelas importantes quiere decir gente que lo pase mal y quiere decir en un sector como la fruta hortaliza, que es un sector cuyas compras están positivamente relacionadas con las rentas, pues quiere decir que nos podemos encontrar con una menor alegría en el consumo en la segunda parte del año, ¿no? Ajá. Eso habrá que verlo. Menor alegría en el consumo, como los productos estarán ahí, porque los cítricos que salgan estarán y los tomates que salgan estarán, quiere decir que podemos tener una expresión de precios tensa en la segunda parte del año si el consumo no sigue. Eso, el gobierno ha tomado medidas, yo soy incapaz de decir si son buenas o son malas, es uno de mis múltiples ámbitos de incompetencia. Ya se dedican los tertulianos a hablar de todo. Sí, saben de todo, por todo. Saben de todo, a mí me sorprende. Yo algo sé de algo y punto. Y no me atrevería yo a hacer un análisis, pero aparentemente yo sí.
Pero bueno, el Banco Central Europeo ha hecho, la Comisión está haciendo, o sea que parece que los gobiernos están poniendo las pilas para que las consecuencias sociales de la crisis sean lo menor posible. Viene después de la crisis del 2008, en donde sabemos que ha habido rupturas sociales y que ha habido, en fin, gente que lo ha pasado mal. Y por lo tanto, habrá que ver en qué estado sale la sociedad española y europea de esta crisis, y si esto no va a tener un impacto de freno a nuestro consumo. Súmale otro impacto potencial a principio del año que viene, que es el Brexit. Totalmente. Sí, estos son todas buenas noticias. O sea, ya te va a parecer que soy un paranoico, pero... De ahí lo del blog, ¿no? Está ahí el nombre. No, es que hay que anticipar, hay que prepararse para lo peor. Por ejemplo, a nivel de empresa, si sabemos que existe un riesgo de un fin de año, principio del año que viene difícil, pues evidentemente a nivel de las inversiones a hacer, de la tesorería a mantener, de los gastos a realizar, pues yo sería extremadamente prudente, ¿no? O sea, hay que encarar la próxima posible ola con suficiente riñón, con los riñones suficientemente preparados como para poder capear el temporal, ¿no? Oye, si las cosas vienen bien en enero y en febrero, oye, pues magnífico, a disfrutarlo. Pero se han quebrado muchas más empresas por gastar a lo loco que por ser prudentes en la toma de riesgo. Exactamente. Pues, Tomás, una cosilla. Con respecto a esta crisis y esta situación, digamos que toda crisis puede también tener sus oportunidades. Y hemos visto cómo, de alguna manera, el sector o partes del sector se empieza a ver con otros ojos también por parte de la ciudadanía en general. Creo que es un buen momento para, de alguna manera, comunicación todavía mayor para intentar reforzar esa posición, porque luego las cosas pasan y quizás dentro de unos meses volvamos a la misma situación donde el agricultor es el que pedía dinero de manera irracional, que si su producto no tiene precios porque no vale y que se dedican a otra cosa. Bueno, en fin, lo que ya todos sabemos. ¿Cómo crees tú que se podría aprovechar esta oportunidad? Creo que se está aprovechando bien, pero quizás pues habría que incidir un poquito más en la situación en la que nos encontramos para dar un golpe encima de la mesa y dejar de una vez claro que es un sector estratégico, un sector que se están haciendo las cosas muy bien y que otro sector, con la situación en la que estamos, no hubiera aguantado ni aguanta como está aguantando el sector de frutas y frutas y verduras. Yo creo que poco a poco está calando el mensaje, ¿no? Yo, si me permitiera una crítica política, y en mi blog soy extremadamente apolítico, cuando el presidente Sánchez hizo la lista de los trabajadores y de los sectores que se habían comportado con brillantez en esta crisis para darle las gracias, y fue muy emocionante, la verdad. Evidentemente me habría gustado que hablaran de los agricultores y de la cadena alimentaria en general con más ímpetu que lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que esto demuestra lo que tú decías, y es que la comida y la agricultura se ha dado por sabido, se ha dado por conseguido, y si ves, cada vez más los aplausos son para todos, ¿no? Incluso el otro día en el telediario ya se empieza a hablar de los agricultores como merecedores de aplausos, ¿no? Y junto con iniciativas, venía también el otro día de agricultores que están fumigando las calles, fumigando las calles con su material para desinfectarlas,
juntas. O sea, yo creo que ahí se está haciendo las cosas razonablemente bien. Hay otro factor que yo creo que va a salir de esta crisis y es un sector más organizado. Es decir, tenemos en las frutas y hortalizas hay una franja importante de los productores que son muy individualistas, que se niegan a entrar en enfoques colectivos o agrupados de distintas formas, ¿no? Uno de los hay un señor estupendo en el sector que conocerá, David del Pino, que David insiste mucho tiene algunas ideas y como todos, ya a partir de cierta edad tenemos pocas, pero como si creemos que son buenas, insistimos en ellas porque para que huelen, ¿no? Y una de ellas es esto de la necesidad de producir lo que sabemos que vamos a vender. O sea, no el producir y ir a buscar ¿quién te lo compra? Claro. Coño, lo compra, sino al menos una parte importante de tu producción tiene que estar contratada con antelación para así saber que estás produciendo lo que vas a vender. Que luego haya una parte aleatoria, aunque solo sea porque los rendimientos de la tomatera son los que son y son imprevisibles, y no vas a contratar en torno a un rendimiento máximo. En el mejor de los casos contratas en torno a un rendimiento medio bajo para no quedarte colgado. Por lo tanto, entre esto y bueno, el hecho de que tener un poco de margen y de reactividad para poder intervenir en el mercado en algún momento, pues es una buena idea. Pero un sector líder como el sector español no se puede permitir el lujo de empezar una campaña sin tener colocado con antelación una parte significativa de su producción. Y hoy en día tenemos todavía muchos agricultores, pero son los que lo están pasando peor. Muchos agricultores que, a última hora deciden, se las apañan o en un momento llevan a la cooperativa porque están operados mal y luego si no llevan al comercio, llevan a una albóndiga o en fin, todavía hay muchas prácticas. La palabra pirata es una palabra fea, ¿no? Pero muchas prácticas no recomendables, digámoslo así. No recomendables en una economía seria, es decir. Y cuando llega una crisis como esta, te digo, la gente seria es la gente que es capaz de responder y de ofrecerle al cliente lo que pide en una cantidad aproximativa a lo que pide. Porque claro, luego está lo que tengas tú y lo que no, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto va a ser un empuje hacia una mayor a una aceleración al proceso de concentración y de organización de la producción, que yo creo que es una buena noticia. Sí, que irá a favor de unos precios más justos, de elevar un poquito el precio y al final yo sí que creo que hay algunos sectores con una sobreproducción bárbara. Y tenemos el caso del tema frutícola, por ejemplo. Si todos entran al mismo tiempo al mercado es que no hay precio. Al final ahí hay que hacer algo, hay que actuar de alguna manera, hay que organizarse porque si no es que el precio cae hasta un punto que ni siquiera cubre los costes de producción. Entonces, hablabas en un principio de esta charla de la fruta dulce, ¿no? Que es la siguiente gran campaña que tenemos por delante. Eso es. La fresa yo creo que dependerá de si conseguimos desbloquear la frontera y que vengan las
la marroquí, porque yo no confío mucho en que los parados españoles quieran trabajar en recoger las fresas. Cuando se ha intentado desde los sindicatos obreros y los sindicatos agrarios contratar mano de obra nacional, se han encontrado con un muy poco interés por parte de los nacionales, ¿no? Ahora en la fruta yo veo, paranoico como siempre, yo veo dos peligros. Primero, el peligro mano de obra recolección. Las barbas del vecino con los de la fresa, es decir, ya estaban hablando en el Valle del Jerez que podría haber problemas para recoger la cereza, que sería la primera que aparece en el mercado, ¿no? Y luego hemos tenido un invierno rarísimo y todo indica, pero que llevamos 15 días de adelanto en la cosecha, sí, en la floración y en... El problema además no es solo que llevamos 15 días, pero cuando las cosas florecen, cuando tienen que florecer, hay una cierta complementariedad entre las distintas grandes producciones, entre Cataluña, Extremadura, sí, Murcia, sí, etcétera. Cuando se barajan las cartas y se adelantan unos, el riesgo de colapso, sí, de pisarse unos a otros. Exactamente. Y bueno, es verdad que se han arrancado árboles, pero en general los árboles que se han arrancado son las variedades que tenían menos interés comercial y las plantaciones viejas. O sea que el impacto que esto puede haber tenido sobre los volúmenes en el mercado pues es limitado. Y la floración no ha sido mala, y si no tenemos heladas tardías, lo cual es lo más probable que no las haya, pero en fin, corremos el riesgo de tener una buena cosecha y un choque de regiones. Y el sector sigue estando absolutamente incapaz de organizarse. Es decir, seguimos sin tener una interprofesión, seguimos sin tener un diálogo y una organización fuerte en la producción. Los únicos que lo han hecho son los catalanes, arrastrando con ellos una parte de Aragón. Pero por el resto seguimos teniendo un sector que no ha aprendido, no ha cambiado prácticamente sus pautas de comportamiento con respecto a la gran crisis que tuvimos hace 2 años, ¿no? Y las mismas causas pueden llevar a los mismos males. Y por lo tanto, si el paranoico te dice que si no se arregla el tema de la mano de obra, puede ser bueno para limitar los volúmenes, si se arregla el tema de la mano de obra, que sería lo lógico, podemos tener un problema serio de colapso de oferta con precios que no sean para nada remuneradores, ¿no? Hombre, normalmente que se haya adelantado, que se pueda adelantar 8, 10, 12 días la cosecha, siempre se ha dicho que es algo positivo, que el precio al inicio va a ser muy alto y que si te adelantas a otras zonas productivas puede ser mejor, etcétera, pero vamos, lo que tú dices, hasta que no se llegue a ese momento, pues no lo vamos a saber. Hombre, la primera zona productiva tradicionalmente era Andalucía, y claro, el tema no es que si se adelanta Andalucía no hay ningún problema, pero si se adelanta el Ebro, sí, el colapso con Extremadura, claro, puede ser dramático. Sí. Y bueno, yo ahí intentaría contrarreloj una coordinación de al menos los grandes operadores comerciales, cooperativas y privados de las principales zonas productoras para ponernos de acuerdo, ¿no? Para mí hay un sector dentro de nuestro mundo que me provoca muchísima admiración, que es el limón, ¿no? El limón tiene su interprofesión, funciona correctamente,
con sus más y sus menos, pero funcionan correctamente. Han sabido hacer frente y compiten con Turquía, compiten con Argentina, con el limón argentino. Y bueno, pues han sabido reaccionar, organizarse y tal. Es verdad que es un pequeño producto y que está bastante concentrado en una región, aunque haya producción de limón fuera de Murcia. Pero digamos que hay un protagonismo en una región, o sea que es más fácil. Pero la desorganización del sector de la fruta dulce, podríamos hablar de los cítricos exactamente igual, me hace plantear que hoy en día no somos capaces de comercializar grandes cosechas. Pues es una interesante reflexión, y todos los años es al final la misma cantinela, excepto años muy contados que ha ido bien el año, por así decirlo, la venta. Contamos uno bueno y 4 o 5 malos, y al final pues esto no se puede sostener en el tiempo, y el pequeño agricultor no puede sostener en el tiempo. Puede sostener una mala campaña o 2 malas campañas, pero 5 malas campañas, pues un pequeño agricultor no puede. Y un gran agricultor, un gran productor, pues al final sus gastos, y aunque tenga economías de escala, pero digamos que sus pérdidas pueden ser mucho mayores. Por lo tanto, pues como bien dices, habrá que buscar el método para reorganizar el sector, y ver lo que sobra, lo que falta, en qué momentos, intentar pues eso, dar más solvencia y dar un producto en el momento exacto, en el sitio oportuno. Creo yo que va un poco por ahí los tiros. Me hace mucha gracia porque desde el sector en la fruta dulce hablan de que el Estado tiene que financiar un plan de arranque, pero la gente puede seguir plantando. La gente ha plantado lo que le sale a los cojones cuando le sale a los cojones de la variedad que le salen de los cojones. Y al final llega el desastre y quieren que sea la administración la que haga un plan de arranque para retirar las hectáreas que sobran. Bueno, se podría discutir siempre y cuando de organización y de disciplina del sector que evitara que con el plan de arranque no estuvieras quitando agua con un vasito de un barco que se está hundiendo mientras está entrando agua por otros lados, porque ahí yo creo que la clave es la organización. Además, en la fruta dulce, en los cítricos se puede permitir el lujo de decir que la culpa la tienen los sudafricanos, ¿no? Sí. Que es una parte de la historia, pero únicamente una parte, ¿no? Pero en la fruta dulce, el mercado no necesita, lo hacemos toritos. No le podemos echar la culpa a nadie que no sea a nosotros mismos o a los de la región de al lado. Sí. Que viene a hacerlo. Es un problema más bien, aunque también es verdad que las grandes cadenas, pues de alguna manera deciden cuándo se abre el mercado, de qué manera, o aguardando un poquito y demás, según las necesidades y los intereses. Pero es verdad que ahí, bueno, al final la oferta principalmente, pues somos, como tú dices, entre las propias comunidades y las comunidades colindantes en muchas ocasiones. En Francia, por ejemplo, la interprofesión del melocotón ha impuesto un grado BRICS mínimo para poder poner en venta el melocotón francés. Muy interesante, muy interesante. Con lo cual la gente sabe que el melocotón francés llega un poquitín más tarde que antes, pero que en cuanto llega está bueno. Efectivamente. En nuestro país tenemos a veces una carrera a la precocidad, sí, con unos productos que son preciosos, una bola de petanca estupendas, pero que da la casualidad que la gente cuando lo compra no es para jugar a la petanca, sino para intentar comérselos. Yo a veces hablando con algún gerente de alguna empresa productora importante, bueno, muchas veces siempre me dicen lo mismo, ¿no? Que al final en determinados mercados como el alemán o como el británico no les gusta la fruta dulce o les gusta más la fruta áspera, que no tenga
determinados grados BRICS. En fin, yo sé que los gustos y preferencias del consumidor efectivamente difieren por regiones o por países. Pero hay que ver si hasta ese punto en el que tú estás comentando, exactamente. Hay una carrera a la precocidad, lo hemos vivido en los cítricos también, en las mandarinas, hacia el más completo desastre. Hay una carrera hacia la precocidad que llevará a un punto. Una cosa es adaptar tu producto a las características del mercado para el cual vas a vender, y otra cosa es meter en el mercado productos que no están aptos al consumo. Y ahí hay una presión, porque muchas veces los distribuidores les encantaría, quieren tener el producto lo más pronto posible. Por eso lo que han hecho en Francia es una regla, una extensión de reglas a nivel nacional, que hace que no se pueda. Es decir, que aunque te lo pidan, no se puede. Y si te pilla la patrulla con productos que no tienen un nivel BRICS mínimo, pues te sancionan. O sea, que eso es un ejemplo a nivel de organización. Es más fácil hacerlo de nuevo en el mercado francés de melocotón, porque es un país hoy en día deficitario y nosotros somos un país que exporta. O sea, no digo que las cosas sean fáciles, pero el hecho de que las cosas sean difíciles no es un argumento para no hacerlas. Debería ser suponer un reto para intentar ejecutarlo. Claro, empezar cuanto antes. Totalmente. Pues Tomás, si te parece, vamos a poner aquí un punto y seguido. Me gustaría pues que pudiéramos charlar un poquito la semana que viene, cuando tengamos una perspectiva un poquito más amplia y hayamos testado lo que está pasando y cómo está pasando sobre la crisis que estamos viviendo y bueno, un poco comentar cómo ves la situación en ese momento y todo lo que me ha quedado ahora en el tintero, que ha sido mucho, poder hablarlo a lo largo de la semana que viene y retomar el tema por donde lo hemos dejado, si te parece. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Pues un gusto y un placer poder haber aprendido tanto contigo, Tomás, y lo dicho, seguro que esperemos vernos la semana que viene con la misma fuerza y los mismos ánimos con los que estamos. Eso es. Ánimo. Y a cuidarnos. Cuidaros, ánimo.